Queridos hermanos de la Iglesia Redentor y amigos que nos escuchan domingo a domingo, muy buenos días, Dios los bendiga. En el Salmo 143, versículo 8, el rey David le dijo al Señor: Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo andar, porque a ti elevo mi alma. El rey David, cuando dijo estas palabras, se encontraba en un momento de mucha aflicción. Y así como él, así como David, nosotros debemos también anhelar oír la voz del Señor y aprender a confiar en Él, especialmente en los momentos difíciles de nuestra vida. Seguir a Cristo es un desafío constante. El apóstol Pablo mejor que nadie sabía esto, porque él había atravesado por muchas situaciones difíciles después de venir a Cristo. Pero él no se rindió, porque su confianza y su esperanza estaban puestas en el Señor. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Confianza en medio de los sufrimientos. Leamos 2 de Corintios capítulo 4, versículos del 5 al 10. La palabra de Dios dice: Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos, Señor, de poder escuchar tu palabra y meditar en ella. Te pedimos, bendito Padre, que seas tú dirigiéndonos en este tiempo, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento y hablando a nuestros corazones. Te damos gracias por todo, bendito Señor. Dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén y amén. El apóstol Pablo, al predicar el Evangelio, no buscaba honor alguno para sí mismo. Su meta al predicar el Evangelio era presentar a Jesucristo como Señor. Predicarse a uno mismo es hacer de sí mismo el centro y fin de la predicación. En otras palabras, es predicar con el propósito de atraer sobre uno mismo la admiración y el elogio de la gente. Pablo para nada buscaba eso, por el contrario. Él va a decir que tanto él como sus colaboradores eran siervos de Cristo, enviados a ministrar las necesidades espirituales de los creyentes, de los hermanos de la iglesia. Y hacían esto por amor a Cristo y por amor a los hermanos. Al igual que Juan el Bautista, que decía sobre Jesús: es necesario que Él crezca y que yo mengüe, Pablo declaraba categóricamente: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. En el versículo 6, Pablo afirma que Dios dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz. Y en Génesis capítulo 1, versículo 3, al inicio de la creación, el Señor dijo: hágase la luz. Un versículo antes, Génesis 1:2, la palabra dice que la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Podemos ver que Dios es quien disipa las tinieblas, tanto en el acto de la creación como en la recreación, es decir, en la regeneración del creyente. En camino a Damasco, Pablo quedó ciego por 3 días, debido a la luz celestial que había descendido y resplandeció a su alrededor. De esta ceguera, que le causó tinieblas a Pablo, es decir, oscuridad, Dios hizo que brillara su luz en el corazón de Pablo, de modo que no solo recibió la vista física nuevamente, sino que también recibiera vista espiritual. De igual manera, Dios permite que su luz brille en nuestros corazones por medio de Jesucristo, para que podamos volvernos de las tinieblas a la luz, es decir, de las tinieblas a su luz admirable. Y a esto
se le llama conversión. Es a través del Evangelio que nuestros corazones son iluminados con el conocimiento de la gloria de Dios revelada en Jesucristo. Pablo, sobre el Evangelio, dijo en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Fíjese lo que dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Él lo que más deseaba es compartir el Evangelio porque él sabía que el Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. El versículo 7 del pasaje que estamos estudiando dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que el poder extraordinario sea de Dios y no de nosotros. Este tesoro se refiere al Evangelio y los vasos de barro o vasijas de barro se refiere a nuestro cuerpo. El Evangelio es el poder sobrenatural, el poder extraordinario de Dios. Y las vasijas de barro representan la debilidad humana. Cuando Pablo dice, pero tenemos, este tenemos no solo se refiere a él y a sus compañeros o acompañantes, sino a todo aquel que ha creído en el Evangelio. En aquel tiempo, las vasijas de barro se usaban para guardar cosas, y dado que eran de barro, eran envases frágiles y fáciles de romper. Asimismo, eran artículos baratos y desechados fácilmente. Pablo, al hacer esta comparación, quiere mostrar el incomparable valor del Evangelio con lo barato y frágil que son nuestras vidas, nuestros cuerpos. Ese extraordinario poder de Dios, el Evangelio, lo tenemos nosotros, los creyentes, en vasijas de barro, es decir, en nuestros cuerpos, para que se pueda mostrar al mundo que ese poder, ese extraordinario poder no es nuestro, no es de nosotros, sino de Dios. Ese poder es el que sacó al pueblo de Israel de Egipto, que levantó a Jesús de entre los muertos, que llamó a Pablo para ser misionero a los gentiles, etc. En los versículos 8 y 9, Pablo dice, estamos atribulados en todo, pero no agobiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. La expresión en todo da a entender que las aflicciones que Pablo y sus compañeros atravesaron eran muchas y abarcaban el aspecto físico, mental y espiritual. Sin embargo, Pablo dice que no estaban desesperados, a pesar de todas las cosas que estaban pasando. Ellos no sentían estar desamparados ni destruidos, porque ellos habían aprendido a confiar en el Señor y no en ellos mismos. Y esto fue debido a que ellos ya habían experimentado el poder de Dios. Ellos habían visto cómo Dios los había librado de otras situaciones difíciles que ellos pasaron. Incluso en una de esas ocasiones, estando en Asia, ellos habían pensado que no iban a salir con vida, pero vieron cómo Dios los liberó, cómo Dios los rescató y los salvó. ¿Cuántos no quisiéramos tener la confianza de Pablo y de sus compañeros? Pero ¿saben algo, queridos hermanos? Esa confianza se logra solo cuando aprendemos a confiar en el Señor y no en nosotros mismos. Dios en el Antiguo Testamento le dijo a Josué, el asistente de Moisés, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Y del mismo modo, Dios promete estar con nosotros. Y esa es la confianza que nos permite seguir adelante, seguir avanzando en medio de las aflicciones que podemos atravesar. Versículo 10. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pablo, al decir llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, la palabra muerte es tánatos en griego, que significa muerte. Este vocablo griego
tánatos, es la palabra más común para referirse a muerte. Pero Pablo no utiliza este término aquí, en el versículo 10, sino que utiliza la palabra necrosis, el cual describe la mortificación del cuerpo. Y lo que Pablo está diciendo o considerando aquí al usar esta palabra necrosis es al proceso de agonía y muerte de Jesús. Al decir, donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús. Al decir esto, Pablo, él deseaba mostrar su disposición de padecer por Cristo, padecer físicamente por el Señor. Y a pesar que Pablo padeció mucho por causa de Cristo, él no se lamentaba por lo que pasaba o por lo que estaba sufriendo, sino más bien Pablo va a decir en Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, va a decir lo siguiente: nos gloriamos, él está hablando en plural, él y sus compañeros, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. En la segunda parte del versículo 10, Pablo dice, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Las cicatrices que tenía Pablo en su cuerpo por los azotes que había recibido en varias oportunidades eran pruebas convincentes de sus sufrimientos. Pablo consideraba que sus aflicciones eran parte de su ministerio, por medio de las cuales él se identificaba con la muerte y resurrección de Jesús. Alguien se preguntará, ¿por qué es que Pablo sufría tanto? ¿Por qué lo perseguían y hasta querían matarlo? La respuesta es por predicar el Evangelio, por predicar las buenas nuevas de salvación. Así como Jesús le había abierto sus ojos y lo había salvado, Pablo deseaba lo mismo para sus compatriotas, para los judíos y para los gentiles a quienes el Señor le había mandado, a quien había el Señor mandado a Pablo para que les comparta, para que les llevara el Evangelio. Pablo quería que ellos, tanto judíos como gentiles, experimentaran lo que él había experimentado al conocer a Cristo. Pablo quería que ellos también pudiesen ser salvos. Del mismo modo, nosotros al compartir el Evangelio muchas veces somos rechazados por nuestros amigos, incluso por nuestra propia familia. Pero debemos saber que esto es algo espiritual. Nuestro espíritu choca con el espíritu de ellos y por eso el rechazo. El espíritu que tenemos los creyentes es el Espíritu de Dios que ha venido a morar en nosotros al aceptar a Cristo. Ese espíritu que está en nosotros, que es el Espíritu de Dios, choca con el espíritu de las personas que no son creyentes. Y por eso es que ellos nos rechazan. Pero al igual que Pablo, no debemos desanimarnos por esas cosas, sino más bien debemos de orar por la gente, de orar por nuestros familiares que no conocen de Cristo y que tal vez no aceptan cuando nosotros le hablamos. Así como Dios tiene un propósito diferente para cada uno de nosotros en esta vida, de igual manera cada uno tiene un destino diferente. Un ejemplo de lo que estoy hablando lo podemos ver en dos siervos de Dios. El primero es Jacobo, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, uno de los discípulos de Jesús. Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: por aquel tiempo el rey Herodes, este es Herodes Agripa, echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. El segundo de estos siervos es Esteban, un diácono de la iglesia primitiva de Jerusalén. Esteban murió lapidado y él fue el primer mártir del cristianismo. Ambos siervos de Dios, tanto Jacobo como Esteban, murieron pronto, haciendo lo que tenían que hacer, predicando el Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación. Ahora, veamos otro caso de alguien que sufrió mucho por predicar el Evangelio, pero que su vida fue preservada. Estoy hablando de Pablo. Pero no es que Pablo haya sido mejor que Jacobo y Esteban, o que Dios haya preferido más a Pablo que a Jacobo y Esteban. No es así. Lo que sucede es que Dios tenía otros planes para él, otros planes para Pablo. Además, Pablo no estaba aferrado a esta vida.
Él mismo va a decir en Filipenses capítulo 1, versículo del 22 al 24, lo siguiente. Mas, si el vivir en la carne, es decir, en este cuerpo, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Lo que él está diciendo, tengo deseo de morir para ya estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, dice Pablo, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. En otro pasaje, Pablo dice, estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 21, versículo 13. Cuando uno reconoce lo que Cristo ha hecho en su vida, uno está dispuesto a todo por amor al Señor. Pablo decía con gozo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y uno solamente puede decir esto, puede decir para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia cuando nosotros realmente reconocemos qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros, de dónde es que el Señor nos ha sacado, de dónde el Señor nos ha liberado. Cuando uno comprende que nosotros estábamos perdidos, completamente perdidos y muertos espiritualmente, y que nuestro destino era la condenación eterna, cuando reconocemos que el Señor nos ha rescatado de esa condenación, nosotros vamos a vivir agradecidos y vamos a estar dispuestos a todo por amor a Cristo. Pablo entendía que así como Jesús entregó su vida por nosotros, ahora él estaba dispuesto a entregarse y sufrir voluntariamente por Cristo. Y lo que Pablo sufrió no fue en vano. Todo lo que él pasó sirvió para fortalecer a los hermanos, ya que ellos también tendrían que soportar sus propias aflicciones por causa de Cristo. Pablo tenía claro que por él mismo él no hubiese podido soportar todas estas cosas, todas estas aflicciones y sufrimientos debido a su debilidad humana. Él sabía que en Cristo lo podía hacer. Su fortaleza era Cristo, su dependencia era el Señor y por eso es que él pudo soportar todas estas cosas. Pablo les va a decir a los hermanos en 2 de Corintios capítulo 4 del 16 al 18. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día a día, pues los sufrimientos ligeros y pasajeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Si bien es cierto que las preocupaciones y las aflicciones de esta vida nos pueden desgastar, nos pueden acabar físicamente, nuestro hombre interior, el nuevo ser, se va renovando, va siendo transformado progresivamente por el Espíritu Santo a través de las vivencias, de las experiencias que pasamos. Pablo exhorta a los hermanos, a los creyentes, a que nuestra mirada no esté puesta en las cosas terrenales, a que no nos enfoquemos en las cosas de este mundo, porque estas cosas, las cosas de este mundo son pasajeras. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas que se ven, es decir, en las cosas del mundo, nos distraemos de las cosas que no se ven, de las cosas celestiales. Y es tan fácil caer en eso, queridos hermanos. Es tan fácil distraernos, colocar nuestra mirada en las cosas de este mundo, en las cosas materiales y dejar de lado las cosas del Señor. Las cosas que se ven son momentáneas, mientras que las cosas que no se ven son eternas. Así que prestemos atención a las cosas de Dios, a las cosas que no se ven, queridos hermanos. Dios tiene el control de todo. Y así como fortaleció a Pablo en medio de sus tribulaciones, también el Señor nos fortalecerá a nosotros para que podamos soportar las aflicciones que puedan venir a nuestras vidas o que a lo mejor estamos pasando en estos momentos. Confía en el Señor.
y mantén tus ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Termino con una historia. Una hija se quejaba con su padre acerca de su vida y cómo las cosas le resultaban tan difíciles de conseguir. No sabía cómo hacer para seguir adelante y quería darse por vencida. Estaba cansada de luchar. Sentía que cuando un problema se solucionaba aparecía inmediatamente otro. Su padre, que era chef, la llevó al restaurante donde él trabajaba. Llenó 3 ollas con agua y las colocó sobre la cocina, sobre el fuego. Cuando el agua de las 3 ollas estaba hirviendo, colocó en una de las ollas unas zanahorias, en otra colocó huevos y en la última colocó granos de café y las dejó hervir sin decir ninguna palabra. La hija esperó impacientemente, preguntándose qué estaba haciendo su padre. A los 20 minutos el padre apagó el fuego, sacó las zanahorias y las colocó en un tazón, sacó los huevos y los colocó en un plato. Finalmente coló el café y lo puso en un tercer recipiente. Mirando a su hija le dijo: «Hijita, ¿qué ves?». La hija respondió: «Zanahorias, huevos y café». El padre le dijo que se acerque y le pidió que tocara las zanahorias. La hija lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera, que le sacara la cáscara. Y ella observó el huevo duro. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma. Humildemente la hija preguntó: «¿Qué significa todo esto, papá?». Él le respondió que los 3 elementos habían enfrentado la misma adversidad, agua hirviendo, pero que habían reaccionado de forma diferente. La zanahoria llegó al agua, fuerte y dura, pero después de pasar por el agua hirviendo, se había vuelto débil, blanda. El huevo había llegado al agua frágil. Su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en el agua hirviendo, su interior se había endurecido. Los granos de café, sin embargo, eran los únicos que después de estar en agua hirviendo habían cambiado el agua. «¿Cuál eres tú?», le preguntó el papá a su hija. Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres una zanahoria que parece fuerte cuando viene la adversidad y el dolor, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza? ¿O eres un huevo que comienza con un corazón dócil, sumiso, moldeable, pero después de algo fuerte, de algún sufrimiento o decepción, te vuelves duro e inflexible? Quizás por afuera te ves igual, pero ¿cómo estás por adentro? ¿Cómo está tu corazón? ¿Amargado, áspero y endurecido? ¿O eres como un grano de café? El café cambia el agua hirviente, el elemento que le causó dolor. Cuando el agua llega a su punto más alto, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor, cuando las cosas se ponen más difíciles, tú reaccionas mejor y haces que las cosas que están a tu alrededor mejoren. ¿Y tú? ¿Cuál de los 3 eres? Confiemos en el Señor en medio de los sufrimientos, queridos hermanos. Confiemos en el Señor. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Gracias, amado Padre, porque a través de ella, Señor, tú nos permites reflexionar en nuestras vidas, Señor. Reflexionar cómo es que estamos tomando las cosas, Señor. Cómo es que estamos reaccionando ante las adversidades, ante los problemas, Señor, que podemos estar pasando. Amado Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos ayudes a poder crecer, Señor, en ti, que podamos confiar cada vez más en ti, Señor, agarrarnos de tu mano, Señor, porque tú eres el único, Señor, que nos puede fortalecer, Señor. Amado Padre, te damos gracias por todo, Señor. Te pido para que ayudes a mis hermanos, Señor, que en este momento pueden estar pasando por momentos difíciles, Señor, a lo mejor por necesidades, Señor, o por tristezas, amado Padre, por la pérdida de sus familiares, Señor. Te pido que seas tú ayudándonos a cada uno de nosotros, Señor, a poder mantenernos firmes en ti, Señor. Te damos gracias por todo. Recibe toda la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén y amén.